Estamos entre líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. El jueves pasado, los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que pasa ahora al Senado de la República para su visto bueno. La medida ha desatado las críticas de los organismos defensores de los derechos humanos que la consideran una violación a la Constitución. Sin embargo, los partidarios de esta ley defienden que establece una hoja de ruta para que las Fuerzas Armadas continúen en la lucha contra el crimen organizado. Esta noche, en esta mesa, vamos a debatir sobre esta Ley de Seguridad Interior y me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan aquí entre líneas. Ivonne Melgar, que es colaboradora y columnista del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Buenas noches. También saludo a Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Gerardo, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches al público que nos ve. Nos acompaña también Francisco Garfias, colaborador y columnista del periódico Excelsior. Pancho, buenas noches. Buenas noches. Y José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Martín, Pepe, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Pues un tema polémico porque hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, organismos tanto nacionales como internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole al gobierno de México que por favor le pida al Congreso que revisen algunos artículos de esta Ley de Seguridad Interior porque hay dudas sobre su contenido o no están muy claros y podrían prestarse a una mala actuación de las Fuerzas Armadas en perjuicio de los ciudadanos y sobre todo en el establecimiento de las garantías individuales de los mexicanos. Pepe, buen día. ¿Qué hay en relación con esta Ley de Seguridad Interior? Sobre todo, ya dijeron algunos senadores que esta semana, pues que ya estamos por comenzar, se va a discutir ya en la Cámara Alta. Pues sí, lo han dicho, la próxima semana lo votarían en el Senado, lo dijeron desde incluso antes de que los propios diputados... Sí, se iba a votar el jueves. Exacto. Y vinieron las presiones en la calle y... Aplazaron, se reunieron con representantes de la sociedad civil, y ya más o menos platicaron, estuvo María Elena Morera, estuvieron representantes del Padre Pro, estuvieron varias organizaciones sociales y el jurídico de la Sedena estuvo con ellos y les platicó más o menos cómo está realmente esa ley. Hay cantidad de mitos alrededor de esa ley que, a mi juicio, lo que busca es normar la actuación de las Fuerzas Armadas en una guerra que ya dura, y digo guerra porque fue el primer término que utilizó Felipe Calderón, que después ya le corrigió. Una guerra que ha sido muy costosa, pero que no tiene, por ejemplo, el Ejército ni la Marina, límites, no les marca ningún límite, no hay temporalidad en la presencia establecida, en la presencia. En cambio, esta ley, contrario a lo que se dice, sí tiene temporalidad. Es un año máximo la presencia de las Fuerzas Armadas donde haya una declaratoria de afectación a la seguridad interior prorrogable únicamente por el presidente de la República y bajo circunstancias que ameriten o cumplan todos los requisitos que se requieren para hacer una declaratoria de afectación de seguridad. Y que iría a la par de que las fuerzas policiales de los estados y de los municipios pues tenga ya los hilos de la seguridad en cada una de las comunidades del país, ¿no, Pepe? Mira, la verdad es que yo ahí difiero un poco de la postura de Pancho. Me parece que esta ley, independientemente de que en efecto hay que leerla y estudiarla a fondo, pero lo que conocemos hasta ahora, lo que nos indica, o por lo menos lo que a mí me indica, y lo pongo sobre la mesa, es primero
que es un reconocimiento de que a pesar de que en la última década no ha habido resultados importantes en el combate contra la inseguridad y la violencia, vamos a seguir intentando o ensayando o bajo el mismo paradigma de la intervención de los militares en tareas de seguridad pública que no ha dado resultado hasta ahora, y más grave aún, que insistir sobre este camino me parece que es un cierto reconocimiento del mayor fracaso de la reforma de las instituciones de seguridad y justicia, de las reformas de las policías, porque esto, seguir sobre esta misma estrategia, me parece que el costo que tiene es poder retrasar aún más la falta de reformas sobre las policías. A mí me parece que si tú no tienes unas policías capaces de hacerse cargo de la seguridad pública, es utópico pensar en la construcción de un Estado de Derecho y mucho menos de la consolidación de un sistema democrático. Así de grave lo pongo. Pero dicho esto, me gustaría poner algunas preguntas sobre la mesa para abrir el debate. Y es, a ver, yo sí me sigo preguntando, ¿por qué en el momento en el que estamos viviendo uno de los años con mayores retrocesos en términos de seguridad, superando ampliamente la tasa de homicidios que, por ejemplo, se había planteado desde un primer momento en el sexenio, prácticamente la duplicamos, cerca de alcanzar el récord de secuestros en el país? Un año pues, que nos lleva, por ejemplo, el mes de octubre, a niveles que no se habían registrado hace 20 años. ¿Por qué hoy es imprescindible? ¿Por qué este esfuerzo tan grande que están empeñando el gobierno y el Verde, y diputados también del PRD y del PAN, por sacar adelante esta ley en el contexto de los prolegómenos de una campaña electoral, en un momento en el que yo no veo dónde le beneficie tampoco, por ejemplo, al propio gobierno entrar a un proceso electoral con señalamientos de organismos internacionales diciendo están aprobando una ley que puede entrañar graves riesgos para derechos humanos. Ver, es que ¿Por qué en este momento? A ver, Pepe, yo no tengo respuesta. ¿Por qué ahí. no en otro, Pepe? ¿Por qué no en otro? A ver, es una ley. Nada más lo que acaba de decir de derechos humanos. Pancho. Hay un artículo específico, es el problema. La gente que habla y que dice que no ha leído la ley. No la ha leído. Hay Ni los organismos internacionales siquiera. Y artículos específicamente donde se señala La imposibilidad de que las Fuerzas Armadas, o sea, dedicados específicamente a la protección de los derechos humanos. Eso nadie lo dice. A ver. O sea, El artículo eso por un lado. Tú A ver, dices por el otro. Retrasa la profesionalización de las policías. Aún más. Llevamos 10, 11 años. ¿Cuánto hace que están en la calle? 11 años. No, perdón, yo ahí difiero. Espérame. Bueno, es debate entre ustedes. Es debate entre ustedes. Nada más responde Pancho y vamos contigo. Le cedo la palabra aquí al señor y después ya le respondo. A ver, no tenemos que ver el cortoplacismo. Termina. A ver. Termina, Pancho. El ejército está en las calles del país por lo menos desde hace 40 años, si no es que más, para dos cosas: para el combate al narcotráfico con José López Portillo, con la famosa Operación Cóndor, y desde entonces no ha regresado a los cuarteles. No es Calderón usó la palabra guerra, efectivamente, pero el ejército en las calles desde hace 40, 50 años combatiendo en ese tiempo el narcotráfico. No le llamaban crimen organizado, que el narcotráfico ha extendido sus redes a otros crímenes. Y segundo, también en el combate a la guerrilla. En los tiempos de Luis Echeverría, en los tiempos de José López Portillo, el ejército estaba en la calle. Algo muy popular que todo el mundo padecimos, que todo el mundo conocimos, fueron los retenes militares en la carretera México-Acapulco. Ya se nos olvidó. Durante mucho tiempo después de que Calderón, Fox también usó el ejército, Salinas lo utilizó, desde entonces lo han utilizado los presidentes como comandantes de las Fuerzas Armadas, no como jefes del mando único policial, que es otra cosa totalmente diferente, ni tampoco como Guardia Nacional, que esto lo metemos al asunto político electoral que tú citas. El asunto es que los mexicanos, las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales,
estuvieron pugnando porque se legalizara, se reglamentara, se normara la utilización del ejército en tareas de seguridad pública. Se presenta una ley que tiene 15 días en la polémica. La ley tiene, tú eres experto en eso. ¿Cuánto tiempo en el Senado? Bueno, en la Cámara. hay que recordar. 11 años. 11 años y que no se aprueba y que bueno, está bien, se aprueba ahora y ahora empezamos. En 11 años nadie habló, ahí estaba la iniciativa, que es la iniciativa del presidencial desde hace 11 años. Nadie habló de los derechos humanos, nadie habló de esto. Los crímenes sí, Pepe, los secuestros también. Yo no digo que las Fuerzas Armadas no hayan cometido homicidios, que no hayan cometido secuestros. Por supuesto que si investigamos y hay denuncias sobre eso. Pero los miles de crímenes los han cometido ciudadanos, los han cometido ciudadanos bandas criminales. Bandas metidos a criminales, que son ciudadanos también. Ah, claro. Y solamente, entonces, perdón, ahí yo coincido con Pancho. Se está reglamentando la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad pública nunca ha funcionado, no de ahora. Ahora hay policías ministeriales. Antes era la Policía Judicial Federal. Quienes estamos en esta mesa conocimos que no había policía federal. La única policía federal que existía era la Federal de Caminos, que cuidaba las carreteras. Eso decían, que cuidaban las carreteras. No había policía federal, no había gendarmería. No había nada. Era la policía municipal, armados con cachiporras, sí, que cuidaban la esquina del barrio. Bueno, ¿antes cuándo? Porque estaba la AFI. Sí, no, pero esta es la Policía Judicial Federal. La AFI, la AFI era parte de la Policía Judicial Federal. Por eso Sí. era pero Policía son Federal. policías que dependían del Ministerio Público para el combate de delitos ya cometidos. Tampoco eran preventivos. La policía preventiva eran los policías municipales con cachiporra en las esquinas, no tenían nada. Y luego había las policías, los que llaman ministeriales estatales, que era la Policía Judicial de los estados. Sí, no había, después fue la AFI ya en los tiempos de Cedillo. Bueno, pero sí, estaba la Policía Judicial Federal también desde antes. Sí, por eso, pero no como fuerzas para combatir al crimen organizado. Se dedicaban a cumplir órdenes de aprehensión y a perseguir a quienes estaban. No, estaban encargados de combatir el crimen federal. Pero los que estaban bajo los juzgados, los que estaban en la Procuraduría. Ya en proceso. En proceso, en fin. Pero si tú dijiste que no era debate, tampoco es monólogo. De acuerdo. Yo Pero entonces estoy tranquilito ahí. vamos a poner las cosas esas. No es un problema de este sexenio ni del anterior. Es un problema que data de muchos años. Y si nos vamos para atrás, habrá quien diga, pues el narcotráfico empezó como industria en los años 40. Ahora, ¿por qué ahora? Sí, ese es el problema. A ver, ¿por qué hoy? Yo quiero tomar la porque hoy es tercera vía. imprescindible. Estoy Vamos a citando al escuchar a presidente. Ivonne, ¿Por qué es no, vamos a imprescindible? escuchar a Ivonne y ya resumimos todas yo las quedé posturas. pendiente con Quiero A ver, tomar- ¿dónde te vas a alinear de la Quiero mesa, tomar la Ivonne? tercera vía. Quiero tomar la tercera vía, es decir, creo que técnicamente o en términos del debate de derechos humanos y de la viabilidad judicial del proyecto, Garfias y Galarza tienen razón. Pero yo me sumo también a la duda y a la pregunta de José Buendía, ¿por qué hoy? O sea, es pésimo momento político. Los priistas que hoy se desgarran las vestiduras defendiendo esa ley en el Senado son los mismos que le metieron el pie a Felipe Calderón en el pasado cuando quiso poner esa ley. El debate al que hacía referencia Francisco Garfias el jueves pasado, no, martes pasado, en el Senado, donde llega el responsable de asuntos jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y expone el senador, brillante senador, Roberto Gil Suart, el por qué todo está manipulado en las calles, que no es cierto que se ha violado los derechos humanos o se pretende violar, te deja en claro, como se lo dijo la senadora del PRD, Angélica de la Peña, ¿es usted el autor de esta iniciativa, señor senador? ¿Sí? Efectivamente, el secretario particular de Felipe Calderón es hoy un senador clave políticamente hablando y es, no sé si autor, pero defensor de esa ley. Y lo refiero a esos personajes para decir que eso que técnicamente está muy bien hecho, políticamente va a ser un desastre, porque Gil Suart está representando una alianza política de una parte del PAN con el PRI en un momento coyuntural electoral donde se va a apestar el debate de esa ley. Los priistas que dijeron que se violaban los derechos humanos en 2009
con la propuesta de Calderón, hoy la aplauden y la necesitan, y vaya qué inteligencia política del presidente Enrique Peña, que está logrando sacarla adelante. Sí. Pero yo sí pregunto por qué la urgencia, y lo pregunto porque sí coincido con Pepe Buendía en el sentido de que lo que ha ocurrido con el sexenio peñista sí abona en el diagnóstico de que el modelo del calderonismo para combatir el problema de del crimen organizado sí es un modelo fallido. Sí. Ese es el punto. O sea, vamos apenas a debatir en la campaña electoral presidencial ¿qué modelo podemos tomar? Yo quiero oír que me va a presentar Pepe Mil, claro. Quiero oír al Frente Ciudadano por México, sí. Quiero oír... Y la verdad es que le han hecho mucho bullying a Andrés Manuel López Obrador con su amnistía. Puede oírse muy ocurrente, pero en el fondo está diciendo algo real, porque se está refiriendo a la narcopolítica. Y esta ley no va contra la narcopolítica. Y quizás sí necesitamos un perdón y olvido, porque hay una sociedad metida en el narcotráfico. Eso habría que preguntárselo a las víctimas. Pero bueno, Pancho. Yo pregunta, mi querido Pepe, ¿por qué ahora? Sí, bueno, ¿por qué ahora? Esta ley no es de ahora. Tú acabas de evocar, pero difiero en la versión que tú tienes, porque esa ley la tiró cuando se cayó, cuando Josefina Vázquez Mota habló con el presidente, después de hablar con los militares. Y no se volvió a tocar el tema. En aquel le echaron la culpa, en aquel entonces, lo recuerdo perfectamente, a Javier Corral, hoy gobernador de Chihuahua, de haber boicoteado la ley. Pero en realidad el que la echó abajo fue el presidente Calderón, porque había cierta oposición de los mandos militares. Hoy esos mismos mandos militares la están reclamando. Va a haber un cambio de régimen. No tienen un marco jurídico, digamos, un paraguas jurídico para protegerse en caso de que hay un cambio de régimen y empiezan a crearse las comisiones de la verdad y empiezan a crearse. ¿Y quién está desamparado si no tienes ese marco jurídico? Pues los que se están rompiendo los hijos en las montañas, en las batallas, en las calles, persiguiendo al narcotráfico y arriesgando sus vidas. Yo creo que tienen derecho a tener esa protección jurídica, claro, que les daría tener ese marco jurídico en el cual desarrollan las actividades. Es falso también que es el tema de que las Fuerzas Armadas estarían, como es uno de los argumentos centrales que han evocado, habilitadas o facultadas para intervenir en manifestaciones de la gente. Específicamente está marcado que no podrán intervenir las Fuerzas Armadas en manifestaciones, claro, de protesta social ni de origen político electoral, salvo que no sean pacíficas. Digamos, ese acotamiento de pacífico es lo que dejó abierta la puerta a, claro, interpretaciones. ¿Qué es pacífico? ¿Aventar un cohete? ¿Romper un vidrio? ¿Tirar una piedra? ¿Hasta dónde empieza, dónde está el límite entre lo que es violento y lo que no es violento? Claro. Eso sí les da argumentos a las organizaciones sociales que han estado muy combativas en contra de esta ley, para pensar que pudiera, claro, intervenir el ejército. Pero se han hecho barbaridades y media, que si ya regresó el espíritu de Díaz Ordaz, bueno, el 68, se militarizará el país. Se va a militarizar el país, que eso, el ejército privado de Peña para proteger las elecciones. Se han dicho barbaridades bueno. Así es. Verdaderamente. Y gente que supone que tiene cierto nivel cultural. Yo he visto varios artistas de renombre haciendo campaña, diciendo cosas. Quiere tener una contrarréplica de lo expresado por Pancho Garfias en relación con Gerardo todo este debate. Y también amenazó también Pepe. Adelante, Pepe. A ver, yo creo que habría que separar la discusión. Una parte son, digamos, los argumentos políticos y otra es la parte institucional. Respecto a la parte política, coincido con ustedes, es un tema, el de la Ley de Seguridad Interior, que tuvo otros nombres, no es nuevo, tiene más de 11 años, casi el mismo periodo que han estado los militares en tareas de combate, de seguridad pública, poco después, por allá está.
con resultados no solamente escasos, sino bastante pobres a la luz de las cifras. En los últimos 2 años, el ejército, la cúpula de las Fuerzas Armadas, ha en reiteradas ocasiones solicitado esta ley. Y me imagino, hasta ahí es quizá la hipótesis que uno puede tener de por qué en este momento las presiones del ejército deben de haberse incrementado notablemente una vez que está próximo a terminar el sexenio, por lo menos el sexenio, no sé después. Pero en cualquier caso no dejo de preguntar y decir, el momento político no parece el mayor adecuado para los intereses del propio gobierno y del PRI de ir a un proceso electoral en el que, tú lo has dicho correctamente desde hace rato, los señalamientos de militarización, los señalamientos de la utilización del ejército, la permanencia de una estrategia fallida, no les van a beneficiar en nada y no creo que sean el mejor ambiente para ir a un proceso electoral con esa clase, digamos, de señalamientos, no solamente dentro, sino fuera. Entonces, mi única hipótesis respecto a por qué es el momento es porque se deben haber incrementado la presión de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se incrementa la presión de las Fuerzas Armadas? Notable. Pues porque se sienten desamparadas jurídicamente. Con la posibilidad, como tú dices, de que pudiera haber una alternancia en el poder que las desfavoreciera. Y que se empezaran a crear estas comisiones y a investigar, y lo hemos visto. Es cierto, y no estamos aquí haciendo la apología del buen comportamiento del ejército. No. Es cierto que ha habido abusos, excesos y violaciones a los derechos humanos. Pero yo enmarco todo eso en esta falta de claridad jurídica de qué pueden y hasta dónde pueden llegar y qué es lo que no pueden hacer. ¿Sí? Bueno, si no tenemos fijados esos límites, el ejército tiene, cheque en blanco para hacer en un combate, en un encuentro con una banda de narcotráfico lo que tenga que hacer. Ahí vendría la segunda parte, la parte, institucional. Tú decías, proteger a las Fuerzas Armadas. Nadie se negaría a ello y la necesidad de que tengan un marco de regulación en su actuación. Pero nadie se estamos negaría también, pero ojo, antes de que completes ¿tú qué piensas que las poblaciones donde hay fuerte presencia del narcotráfico quieren o no quieren que se vaya el ejército? Yo acabo de estar en Baja California Sur y te puedo decir lo que vi. Sí, notablemente. Yo puedo entender perfectamente a las poblaciones que frente a al desastre y la debacle y la falta de resultados de las policías municipales y estatales quieran algo o lo que sea que nos pueda ayudar a preservar la seguridad. Claro. Acabas de citar el caso de Baja California. Ese es otro buen ejemplo de que Baja California Sur, como un estado que se había preservado como un paraíso y ajeno a la violencia, no es Guerrero, no es Tamaulipas. Y a pesar de que hay una notable presencia militar a partir de mayo pasado, desde esa fecha hasta ahora, los índices de violencia en ese estado lo han llevado a ser, junto con Nayarit, las más violentas del país. Es decir, ahí tienes otra prueba más de que la presencia del ejército en las calles no está teniendo el resultado. No, perdón. Ahí te equivocas. No es desde mayo que incrementaron la presencia de las Fuerzas Armadas. Esto tiene un poquito más de mes y medio que se incrementaron en serio las fuerzas. Hay una disputa entre dos cárteles muy fuertes en La Paz. Uno que se llama Los Guzmanes, que supongo, los Chapitos, supongo que tiene que ver con el cártel de Sinaloa. En fin, la cosa es que este año han muerto, solo en 2000, 567 personas en Baja California Sur. Así es, sí, así es. Para un solo estado es una barbaridad. Así es, en una situación de enorme vacío de poder e incapacidad de las autoridades estatales para poder, en primera, manejar la seguridad pública y en segunda, incluso dar cara y plantear y dar respuesta a la población. Pero el punto que yo quería rebatirte, Pancho, es el tema que es, digamos, el centro de tu postura, que es hay que proteger a el centro de mi postura no es hay que proteger. Más hay bien, que darles un marco de protección. No hay que desproteger tampoco a las poblaciones. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta qué dicen las víctimas, hay que contar en cuenta, por ejemplo, lo que decía Ivonne, en el sentido de que
súper polémica. Vamos esa por que partes y vea. esa parte ya, digamos, es la institucional. Proteger a las Fuerzas Armadas. Y proteger a la población. En el Ese marco tampoco lo puedes constitucional perder de vista. existen desde hace mucho tiempo previsiones legales para la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, para entrar a asuntos que tengan que ver con la seguridad nacional o incluso con la seguridad interior, como es el artículo 29 constitucional sobre la suspensión de garantías, que en muchos momentos podría haberse usado, y eso es un marco legal para la actuación. Ahora, ¿qué implica? Un artículo que no está ¿Qué reglamentado. implica? A ver, Exactamente. Que no está perdón. reglamentado. No, perdón, pero ¿qué implica? ¿Qué Bueno, implica? por eso. Si no, no está reglamentado, no lo puedes utilizar. tiene. No, sí está, ahí está la No, pero obligación sí, del presidente a ver. de tener la autorización del Congreso para poder decretar una situación de emergencia y suspender. ¿Bajo qué reglamento, bajo qué norma? Tienes que tener leyes secundarias. Tienes que tener leyes secundarias. A ver, entonces ahí estaba Bueno, la este tema. Vamos a Es una de ellas. escuchar a El otro Ivonne, tema que está- también en todo caso estaba- tiene tiene una derecho a observación comentar. en relación a Sí. esto. Ivonne, adelante. Sí, diría que el balance aquí dramático es que el sexenio del presidente Enrique Peña profundizó el diagnóstico del presidente Felipe Calderón. El diagnóstico del sexenio anterior ni siquiera era tan corto como esta salida de solamente reglamentar la cosa de la ley interior y que las Fuerzas Armadas tengan un marco jurídico, sino que insistía mucho en el complemento que era el mando policial, ordenarlo. Para mí, la gravedad del punto, y por eso es que me parece que es pésimo momento político, es que el peñismo como sexenio, este gobierno no le puso ningún agregado de solución al problema. Toma tal cual el diagnóstico, efectivamente, como dice Garfias, en la Cámara de Diputados, en aquel entonces, se descarrila la ley que ya se había aprobado en el Senado, pero agrego, Pancho, que en el Senado, con Manlio Fabio Beltrones al frente y el priismo llevando la voz cantante entonces en el Senado, le hicieron un montón de agregados a aquella iniciativa que Calderón se molesta y el general Guillermo Galván se enoja de una manera desorbitada y por eso se para esa ley. Pero, a ver, Ivonne, acuérdate también de que en esa época hubo unas presiones tremendas de las organizaciones no gubernamentales. Yo recuerdo que los activistas, no voy a decir nombres, se metieron hasta la comisión a amedrentar, a gritar, a insultar a los diputados. Eso es algo que ahí está. Sí, eso claro. es una realidad. Eso sí. O sea, el ambiente estaba tan crispado. Y los senadores se dieron. Y los senadores no eso fue en estaban... diputados. Ah, Yo pero te quiero hablo de decir, los diputados. senadores no le dieron la ley al presidente. Yo me acuerdo No, perfecto no se la de eso, dieron, porque no. yo cubría presidencia entonces Pero la y tiró. hubo mucho inconformidad. Según versión de la propia Josefina Vázquez Mota, el presidente Calderón fue el que le dio marcha atrás, no por presiones sino porque porque no le el gustaba. ejército no la quería. Claro, porque no le gustaba. Ahora, y hoy queda una ley muy similar a la que originalmente enviaba Calderón. Así es. Y mi preocupación es, ¿para qué? Para normalizar la violencia, que es un poco el llamado que hizo Naciones Unidas, el alto comisionado. Pero no se plantea en términos de normalizar la violencia. Es Se como plantea en asumir que términos esta de realidad ley. va a quedar al infinito. a ver, Es dar carta de naturalización a ¿Cuál la es presencia de los militares en quid tareas de esta ley? seguridad en la calle. ¿Qué es lo que se le critica a las Fuerzas Armadas? Que están haciendo labores que le corresponden a a la la policía. policía. Así es. Por eso se dice que es una ley que es anticonstitucional. Claro. Porque va a legalizar lo que no es legal. Así es. Ese es el tema. Entonces, si tú le das ese marco jurídico, empatas la realidad con la legalidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? Bajo estas circunstancias, las Fuerzas Armadas podrán actuar en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Sí, convierte una Hoy situación de no emergencia tenemos- permanente. Sí. No. Eso es empatar A ver, la realidad Por con- eso, con a la ver, ley. ¿ya Sí. ves cómo no viste la ley? Sí. Está claramente Sí, establecido clarísimo. que tienen un máximo de un año. Con las Fuerzas posibilidad Armadas, de ser prorrogada bajo la decisión del discrecionalmente, presidente. bajo la decisión del no. presidente. A ver, Sí. no. Por el presidente, Sí. bajo las circunstancias que propiciaron la declaratoria de afectación de seguridad interior.
Así es, Sí, perfecto. o sea, no es que el presidente diga, oye, no, espérame, en los bueno, últimos déjame 10 años acabar. la situación no se ha resuelto, vamos a seguir con la misma fórmula. Bueno, pues si tienes un matadero ahí de gente, pongamos en San Fernando, entonces ya se acabó el año, pues ahí que se sigan matando, se acabó el año, ya nos vamos. No, o sea, tiene que haber ciertas condiciones, para que pudiera prorrogar el presidente. No es que el presidente diga por sus pistolas, yo quiero que siga ahí el ejército. No. Por eso te digo. A ver, hay que Gerardo leer la ley. Galarza tiene una observación. Yo me quiero Adelante, referir, Gerardo. salirnos ahorita del asunto de la ley, de lo que estamos hablando de los tiempos. Yo coincido con ustedes en que es pésimo momento, pésimo El timing no es bueno. Pero perdón, no se hizo antes. ¿Cuándo se va a hacer? Veamos los tiempos políticos. Este es el periodo, todavía hay un periodo de este Congreso en febrero próximo, de febrero a abril, en plenas elecciones. Y entonces tampoco va a ser tiempo. El siguiente periodo de sesiones del Congreso va a ser en septiembre. La alternancia. Con alternancia o no, Digo, con protestas o no, va a ser una Cámara que va a estar dedicada a los asuntos electorales, un Congreso. Y el siguiente periodo va a ser en febrero. Digamos que se tranquilizaron, no lo creo. El asunto de febrero de 2019. Nos esperamos a septiembre del 2019 para discutir esta ley. La semana pasada en este programa dijimos que las elecciones echan a perder todas las legalizaciones y todas las pláticas entre los políticos y demás. Lo hicimos, siempre estamos en elecciones y nunca hay tiempo político para nada. Lo dijimos esta semana, es igual. Y dos, el asunto de estas discusiones de veras absurdas, me parecen a mí absurdas, yo con eso coincido con Pancho, como coincido con ustedes en el asunto del tiempo y de esta cuestión de... No, en el asunto del tiempo todo el mundo está de acuerdo, que no es el momento. Que no es el momento, pero tampoco va a ser el próximo año. También coincido contigo cuando te digo, entonces, ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser el momento? Segundo, caray, los mexicanos, lo voy a decir, y esto lo asumo yo plenamente, personalmente, los mexicanos necesitamos ser víctimas. Perdón, no voy a asumir la defensa del ejército y de las Fuerzas Armadas mexicanas. Primero, porque no creo que necesiten mi defensa. Y segundo, porque tienen mucho de criticable y hay muchos hechos que hay que investigar. Ya algunos los citó Garfas. Sí. Pero no tenemos un ejército como Sudamérica. Como ningún país, el ejército mexicano no es el ejército argentino, de la dictadura argentina. Ni es el ejército chileno. Ni son ejércitos centroamericanos. Ni es un ejército golpista. Ni es un ejército golpista. Entonces, no comparemos, como lo están haciendo los organismos internacionales, situaciones de otros países que debemos trasladar a México. Por supuesto que hay violaciones en los derechos humanos en este país, no de ahora, de tiempo atrás. Perdón, yo ahí sí creo, no es cuestión de empatar la realidad, sí, para aplicar la ley, no para normalizarla. Yo allí difiero de Ivonne, no para normalizar la violencia, sino para que se pueda aplicar realmente y se corrijan lo que está mal o lo que está bien. Pero con una norma jurídica que proteja a todos, que proteja a los que combaten el crimen organizado y que proteja los derechos humanos de los criminales, hay que decirlo abiertamente también, porque con todo y criminales que son, no se vale violar los derechos humanos. A ver, Pepe. Les preocupan las condiciones. Y me parece que no se trata de estarnos midiendo ni comparando con nada allá afuera, sino con nuestras propias condiciones. Sí. Les preocupa el tiempo, que si no sale ahora, que entonces después de los tiempos políticos y luego será la transición del gobierno, cuándo va a salir, si ya llevamos 11 años. A mí me preocupan las condiciones. Y la pregunta sería, ¿y cuándo va a haber las condiciones para que no necesitemos al ejército? ¿Sabes cuándo? Cada vez menos. Porque en los últimos 10 años lo que se han deteriorado son las condiciones para que regresen a sus cuarteles. No sé si en eso estén de acuerdo. Cada vez es más difícil. Sí. En una situación todavía peor, no solo coincido contigo, Ivonne, en reafirmar la vieja estrategia de Calderón. No, aún peor, porque los instrumentos jurídicos de reformas institucionales a las instituciones de justicia y de seguridad que se generaron desde el gobierno de Calderón, y me estoy refiriendo a la gran reforma de derechos humanos de 2009 y a la gran reforma penal de 2008, hoy está muchísimo más cuestionada de lo que estaba en su momento e incluso desperdiciamos todos los años para su implementación. Es decir, las condiciones civiles de administración y procuración de la justicia civil, que es donde realmente se va a poder sostener el Estado de Derecho y la legalidad en términos democráticos y no con soluciones, digamos, militaristas
A ver, que Pepe. Yo no creo en soluciones que se mantengan en el tiempo. A ver, llevamos 10 años con el ejército llevando las tareas de seguridad. ¿Cuándo va a haber condiciones civiles para poder cumplirlo? El problema, tú lo planteaste, el problema es un problema de los civiles, no de los militares, fue lo que dijiste. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces no hablamos de militarización. A ver, esta ley lo que expresa es el fracaso del gobierno de Peña Nieto para reformar las instituciones de justicia. Desde antes. Desde antes. Es que el punto es ese, ¿Por qué no nos apuramos a que haya una fiscalía autónoma? Por ejemplo, ¿Por qué en la fiscalía el presidente Peña declara que mejor en el otro sexenio o pasando las elecciones y en esta sí hay prisa? ¿Y por qué López Obrador aplaude? Esa es una gran pregunta. Buena pregunta. Vamos a otra pausa. ¿Por qué no nos vamos a la fiscalía, a la impunidad? ¿Por qué no nos vamos a la narcopolítica? Pero que es al final ese el fondo del tema. Ese es motivo de otro programa. No, Exactamente. pero es el fondo. No, pero si nos perdemos en lo de la fiscalía, a los criminales, no acabamos. Mientras hay estructuras políticas que las protegen, Pero porque no has reformado el a la argumento de Pepe es exactamente el argumento que nosotros estamos diciendo. Al final Finalmente convergen, las pues. condiciones, Sí. las condiciones tienen que ver Así con es. este desarrollo o a uno de los puntos nodales de este gran tema polémico por demás, porque además nos toca a todos nosotros en las calles, con nuestra propia seguridad, la de nuestra familia, y ante todo esto que vivimos en el país o en muchas zonas de la República Mexicana, pues es un tema muy sensible que finalmente nos habla, nos interpela a todos. Y bueno, llegábamos al final, Pancho, Pepe, Gerardo e Ivonne, el meollo del asunto es que no ha habido resultados que realmente a los ciudadanos nos tengan satisfechos en materia de política de seguridad. El peor de los mundos, porque por un lado, digamos, la intervención de los militares en tareas de seguridad no ha dado resultados y se ha prolongado muchísimo más de lo que uno hubiera pensado cuando lo sacaron hace más de una década. Pero lo peor, lo que agrava, me parece, el panorama es que en ese tiempo, en esta década, el insistir sobre la presencia y la intervención de los militares en tareas de seguridad, lo que expresa de fondo es el fracaso del mundo civil, de las instituciones civiles, de las autoridades, pero no solamente las municipales, porque los senadores lo que están diciendo es que los locales no acaban de modernizarse, a nivel federal sí estamos bien. Lo que expresa es el fracaso del mundo civil para transformar las instituciones y crear las condiciones que desde un principio se buscaban para que no tuviéramos una seguridad pública o interior a cargo del poder militar. A ver, Pancho. Y después ¿por yo qué tengo ejemplos. están los militares en tareas que no les corresponden, que deberían ser de la policía? Pues simplemente porque las policías, por ejemplo las municipales, pues no tienen más que atenerse a la ley de plata o plomo. Si no te alineas, Te toca. te toca. Exacto. Sí, sí. No hay capacidad de fuego para Sí. enfrentar el Y poder por eso, del y narco. por eso yo quiero insistir Déjame en nada más narcopolítica. aterrizar termina, esta idea. termina. ¿Sí? Sacaron está el ejército y la marina combatiendo al narco. A ver, ¿alguno de ustedes se ha preguntado qué hubiera pasado si no hubieran sacado al ejército y a la marina? ¿Dónde estaríamos? Se han puesto en ese escenario que se hubiera prolongado la situación que estaba, en zonas que ya eran absolutamente controladas por el crimen organizado. Si no sale el ejército, ¿quién los para? ¿Quién? Entonces, no tenemos policías, tú mismo lo evocaste. No hay policía eficaz. Los controles de confianza, ¿se acuerdan de los famosos controles de confianza? ¿Dónde quedaron? Bueno, el hubiera no existe, pero parte, digamos, de las críticas al retraso o el fracaso de los civiles comienza desde la declaratoria, desde el primer operativo que lanza Calderón en Michoacán, recordarán, que enseñó a las autoridades locales a tirarse a la hamaca y no reformar porque les salía más barato que llegara el ejército y le resolviera los problemas locales. Pero no es, a cambio, pues, de pagarles los viáticos, pero como más siguen allá, haciendo. Pepe, más allá. O sea, a mí cuando me cae el 20 en el sexenio de Calderón, que efectivamente tenían razón los críticos de ese modelo, es cuando escuchaba en los mismos corrillos de Los Pinos
bajita la voz, sin grabadora de por medio, que los gobernadores estaban siendo parte del crimen organizado. Y bueno, creo que no les faltaba razón. Eugenio Hernández está fugado. Así es. Tomás Yarrington. Tomás está detenido. Entonces, mi punto es, ¿cómo puedes seguir sacando al ejército a enfrentarse a los criminales si en las cúpulas del poder hay narcopolítica, si los gobiernos están infectados? Entonces es un juego perverso, porque solamente... ¿Qué ha pasado con Jesús Reina, secretario de Gobierno y después gobernador sustituto en Michoacán? ¿De qué sirvió el ejército en Michoacán? No sabemos. Está encarcelado, acusado de que tenía nexos con el crimen organizado. ¿Qué pasó con Eugenio Hernández? ¿Qué pasó con Veracruz? ¿Qué pasó con Godoy? Bueno, perdón, pero ahora ya está purificado en Morena. Sí, por supuesto. O sea, ¿y qué pasó con Guerrero? Los Abarca. Con pues. los Abarca. Ya no nos Iguala, acordamos ¿no? de los Abarca. Sí. Los van a amnistiar. No lo Sí, dudo. pues es que de ahí viene, lo ¿no? dudo. Por favor, pero lo que entonces decías, mejor hay que me digan preguntarles la a los neta, viejinos, sí. que me digan que les vamos a dar una amnistía a que nos estén viendo la cara con una PGR que no funciona. por supuesto. Por eso entonces vuelvo a mi punto. ¿Por qué la prisa con Ley de Seguridad Interior y no la prisa con la Fiscalía Autónoma? El punto es ese. Mira, tuve la oportunidad, y con esto cierro, de conocer hace poco a un grupo de agentes de la Policía Federal que participaron en la detención, en la segunda detención del Chapo. Lloran de rabia porque saben que su trabajo no sirve. Cuando ya te cuentan de corazón cómo lo han vivido, lloran de rabia porque quien tiene que seguir la pista del dinero no lo hace. Exacto. Adiós. Y saben que Así se están es. sacrificando a lo tonto. Eso también está pasando con las Fuerzas Armadas. ¿Es un fracaso de quién? De los civiles De los y las civiles, instituciones. Gerardo. No, bueno, ese es el asunto. Mira, yo retomo rápidamente, es decir, lo que hemos platicado aquí, yo finalmente reconozco que con todos tengo coincidencias y espero que ustedes tengan coincidencia conmigo, pero a nivel de los civiles, de los políticos, esto es la imposibilidad de los mexicanos para debatir y ponernos de acuerdo en algo por lo menos mediano. Somos o todo o nada. Toda la ley Así es. o nada de la ley. Eso sí es cierto. Y entonces ahí empezamos a hacer, y es muy fácil, y lo digo, perdón, es muy fácil desde la comodidad de un estudio de televisión, desde la comodidad del cubículo universitario, desde la comodidad de la oficina de alguna ONG o de la ONU, hacer críticas y no salir a la calle. Yo ahí coincido con Garfias. Hay que ir a los estados. Si tú un estado, Baja California Sur, no es Guerrero, no es Chiapas, no es Tamaulipas, no es Sinaloa, no es Chihuahua, y vamos a los del centro, vamos a Guanajuato, vamos a San Luis Potosí, donde también hay crimen organizado, vamos a Querétaro, que son ejemplos de desarrollo económico. ¿Y cómo está? El ejército está patrullando las calles. Y hay que preguntarle a la gente, al ciudadano, que son representados legalmente o constitucionalmente por los señores legisladores y moralmente por todos los miembros de la OMS, preguntarle a los ciudadanos qué piensan de esto. Es ahí donde también estamos Eso sí es desfasados. cierto, eso sí es Estamos cierto. absolutamente desfasados de esto. Entonces, creo que esta polémica, que podemos seguir aquí, no sé cuántos programas, Martín, con este asunto y con otros asuntos de igual jaez, se decía antes, podemos debatir mucho, pero nuestro problema es ese, que no tenemos la capacidad los mexicanos, no los que estamos en esta, todos los mexicanos, de llegar a acuerdos en determinados momentos, es. porque siempre anteponemos lo mío frente a lo tuyo. Todo Eso sí o es nada. cierto. Ahí sí, ¿A dónde ahí- va esto, Pepe? ¿A Ahí sí dónde voy- va la no. ley? Porque Y vienen terminamos, días... perdón, Sí. y nomás para terminar, y es mi última intervención, terminamos con una especie que yo llamo lavado de conciencia. Yo ya dije lo que tenía que decir en este programa y me San se siento acabó. muy tranquilo y ya lavé mi conciencia. Yo ya ¿De dije veras lo te que sientes tenía que tranquilo? decir. No, por supuesto que Está no. ironizando. Pero estoy ironizando. Sí. No, Yo ¿de ya dije veras? esto. Yo ya fui al Senado a aventar orines o fui al Senado a pararme en un micrófono para decir cosas y entonces yo ya cumplí con el país. No, por favor. ¿Qué va a pasar? Bueno, por lo pronto yo creo que, a ver, si queremos ver parte positiva, es se reabre el debate sobre Se va a seguridad. reabrir. Me Así parece es. que eso es positivo. Y esperemos que los candidatos lo retomen y lo bajen con propuestas serias, con Sí. propuestas y alternativas. Y digamos, se comprometan suficientemente en el tema. Sí me preocupa lo que dice Galarza, porque otra de las cosas que nos demuestra la división en torno a la Ley de Seguridad Interior o la incordia con el tema de la amnistía de las sugerencias del López Obrador es que
cada vez hay menos consensos en este país Así es. sobre asuntos básicos, derechos básicos como el de la seguridad. Y construir consensos en un mundo político y social tan fragmentado o cada vez más fragmentado como el que tenemos hoy, que cruza casi a todos los partidos, va a implicar un reto mayor para la adopción de definiciones del gobierno que salga el 1 de julio. Pancho, ¿tiene sustento, tiene razonamiento lógico lo dicho por López Obrador? ¿O fue una declaración chabacana, al aventón, como han Mira, yo querido te confieso decir? que me sorprendió. Y lo primero que pensé es que Andrés es el principal enemigo de Andrés. Es decir, por ahí leí una encuesta, no sé si fue aquí, en Excelsior, Sí, sí, sí. donde hablaba sí, que el 77% Así es, el rechazo. Sí. rechazan Sí, esa de Ulises esa Beltrán. propuesta. que como ¿Pero la qué fin planteó, tuvo? como la planteó inicialmente, no es una amnistía, es un indulto. Sí, porque Porque son es términos del distintos. Ejecutivo, y son términos distintos. Sí. Luego ya le bajó y dijo que iba a hacer una consulta y que seguramente sus asesores dijeron, bájale, porque nos vamos a ir para... No hemos medido el impacto de lo que eso significó, de lo que esa propuesta significó, porque todavía hace 2 días López Obrador aparecía lejos adelante en las encuestas tanto de la Reforma como del Universal. No parece tener por el momento a alguien que le haga. Se van a modificar, se va a modificar esa correlación de fuerzas cuando entremos en plena campaña, pero por ahora es el rey de las encuestas. Entonces, yo pienso que voy a citar al senador Luis Sánchez, digo, ¿qué hay detrás de esa declaración? Él dice, pues no te olvides que el crimen organizado controla territorios, controla municipios. Y por ahí, pues, Controla con ese dinero. niño, controla dinero. No quise decirlo, pero bueno, ya aquí lo dijo. Lo dijo Gerardo. Que iba a financiar la campaña de la... No, ya es ir demasiado lejos. Es demasiado lejos, sí. No, es absurdo, pues, decirlo. Pero, bueno, me puso a reflexionar. Le digo, pues sí, digo, hay territorios controlados por el crimen organizado. Si alguien te ofrece de antemano que no vas a pagar tus crímenes, pues, ¿qué dices? Pues yo voy con ¿no? Y hay estados donde el fenómeno ya se produjo. Michoacán, donde ellos quitan y ponen candidatos a alcaldes, Claro. secretarios de seguridad Sí, pública, es que ese es el Tamaulipas. La narcopolítica, ¿no, Ivonne? Bueno, Así es. perdón, Es hay el que, punto no, de la hay que dar un dato. política. Ya ocurrió y va a ocurrir el próximo año. ¿A cuántos municipios no puede entrar el INE para hacer elecciones? Hace 6 años fueron 17 distritos electorales, donde hubo situaciones de riesgo, situaciones que no impidieron las elecciones ni se anularon, pero que sí hubo problemas para los capacitadores, para los funcionarios de casilla, para los votantes e ir a ejercer el voto por ese control el que cita Pancho. Así Perdón, es. Ivonne. Conclusión, Ivonne. Sí, yo creo que viene un debate. Yo observo que los senadores van a flexibilizar, van a hacerle cambios al dictamen que les mandaron los diputados, se van a abrir a un debate con las organizaciones, que una cosa son las que van y plantean los problemas de derechos humanos y otros son los pobres muchachos que hacen unas barbaridades alrededor del Senado, de verdad una pena. Son actos vandálicos, Sí, claro. en serio. Pero creo que ese debate se puede dar, se puede avanzar. A mí me gustaría también que se hicieran cargo los senadores de lo que está faltando, la Fiscalía Autónoma, y que no le digan al presidente, muy bien, señor presidente, cuando terminen las elecciones lo hacemos. ¿Y la Fiscalía Y Electoral? la Fiscalía Anticorrupción, la electoral, y faltan cosas del sistema anticorrupción. Creo que va a ser un debate interesante lo que puede venir, y yo creo que no se va a ir como pretendía inicialmente el gobierno, tal cual en fast El track. debate, el problema es que ya no hay tiempo. O sea, si nos atenemos a la agenda que tiene ya marcada, esto se aprueba la semana que entra. Pues ojalá no sea así. Periodo ordinario, ¿no? Ojalá no sea así para que vaya más legitimado. Si ya nos esperamos 10 años. Todavía Esperen una todavía semana. anoche Gamboa sostenía que el martes o el miércoles el lunes va a comisiones y el martes baja a pleno.
Perfecto. Ojalá que a los legisladores no se les olvide que ellos son uno de los 3 poderes civiles que tienen responsabilidad en el fracaso de la transformación de las instituciones de justicia y de seguridad, y que las soluciones como las que ahora propone la Ley de Seguridad Interior quizá agraven más el fracaso de las instituciones civiles. Eso es lo único que yo les mandaría, digamos, de mensaje para que lo valoren. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a usted en casa. Lo más importante también su opinión, sin duda. Así que nos vemos de aquí a 8 días, Entre Líneas, en Excelsior Televisión. Buen domingo.